Selfie. ¿Has pensado en viajar sola a la India siendo mujer? Esta coreana lo hizo, y lo que parecía un viaje espiritual se convirtió en una pesadilla. El primer día, niños la rodearon, le pintaron la cara y trataron de robar su bolso. Luego vino el acoso en serie, gente pidiendo una selfie, un hombre intentando tomar su mano en medio de la calle y miradas que nunca cesaban. ¿Intentó relajarse con la comida? Se sintió mal. Y ya debes saber por qué, ¿verdad? ¿Tomó una moto? Se convirtió en un sándwich entre dos hombres, uno intentando robar su celular. En el autobús fue expulsada en medio de la carretera por la noche. Y por si fuera poco, fue atropellada, llevada al hospital y tratada como si tuviera una uña encarnada. Al final, lloró frente a la cámara gritando, «Odio la India». Y si crees que esto fue pesado, tranquilízate, cariño. Esto fue apenas el aperitivo. Pero el plato fuerte del caos llega después, y querrás quedarte hasta el final para verlo. 1. El primer choque. Los niños. Apenas había puesto un pie en Nueva Delhi y ya pensó, voy a dar una vuelta, a sentir la energía de la ciudad, a disfrutar del clima exótico. Pero en menos de 10 minutos, el ambiente se convirtió en una película de terror infantil. De la nada aparece una mujer sonriente, junto con un grupo de niños, todos corriendo a su alrededor. Hasta ahí parecía una escena de un anuncio de Coca-Cola. Pero muy rápido, los niños empiezan a pasarle pintura de colores por la cara, pintándole la frente, las mejillas, y ella hasta pensó, vaya, qué cálida bienvenida, qué ritual hermoso. Pero no. En la India, todo afecto tiene un precio. Apenas terminaron de pintarla, ya extendían la mano pidiendo dinero. Y eso no era todo. Uno la distraía mientras otro metía la mano en su bolso. ¿Imaginas? Llegas a otro país creyendo conocer cultura milenaria y el primer día ya huyes de un grupo de pequeños ladrones profesionales. Parecía escena de un documental de Discovery Channel. Aquí vemos a los cachorros de lobo en su hábitat natural, rodeando a la presa hasta el momento justo para atacar. Se desesperó tanto que corrió hacia un policía pensando que se salvaría, pero a los chicos no les importaba nada en absoluto. Incluso con la policía al lado, siguieron persiguiéndola como diciendo, sin dinero, sin libertad. Primer día, primera vuelta, primera lección. En India, los niños ya nacen con habilidad para estafas turísticas. Y si crees que esto fue fuerte, espera a ver quién apareció justo después. 2. Acoso en serie. Después de escapar de los niños lobo pensó, ahora sí, voy a respirar un poco, disfrutar y conocer el lugar. Pero la India no descansa, amigo mío. Justo después, un grupo de estudiantes empieza a gritarle por detrás, «Wait, wait», y ella ya entró en modo pánico. «Listo, me van a secuestrar a plena luz del día». Pero no, los jóvenes solo querían tomarse una selfie con la extranjera, así es. Para ellos, ella era como Michael Jackson perdido en la calle. Hasta ahí, inofensivo. Pero la calma duró menos que el internet de hotel barato. Luego aparece un tipo de la nada, con aire de príncipe indio de oferta, pegándose a ella como chicle de autobús. Ella le dice que no, le muestra la cámara y el tipo ni se inmutó. Siguió ahí, con la cara más dura del mundo, insistiendo. Y cuando notó que no lograría nada hablando, el tipo intentó tomarle la mano. Así, en medio de la calle, como si fuera lo más normal del mundo. En ese momento, ella le hizo una finta al estilo Ronaldinho Gaucho y se fue. Pero el mensaje era claro. Allí, ser mujer y extranjera era como llevar un letrero luminoso en la frente que decía «Objetivo». Es extraño. Hay gente que va a la India en busca de iluminación espiritual. Ella, al tercer día, entendió que lo único que iluminaría era la alerta roja de peligro. Lo que no sabía era que ese tipo pegado a ella era solo el tráiler de la película de terror que estaba por venir. 3. El infierno de la mirada. Si hay algo que nunca falta en la India es público. En cada esquina parecía que estaba en un reality show no autorizado. Solo que
en lugar de fans, eran decenas de hombres parados, mirándola como si fuera la última Coca-Cola del desierto. Y no es esa mirada tímida, ¿sabes? Como, uy, ¿te miré sin querer? No, era mirada fija, directa, sin pestañear. Ese tipo de mirada que te hace pensar, ¿se me cayó salsa de curry en la ropa o de verdad me desvisten con la mirada? Y no paraba con los adultos. Hasta los niños empezaron a acercarse a ella, frotándose como si fuera un juego de calle. Un chico llegó a tocarla en esa parte, si me entiendes, a plena luz del día, rodeada de gente. Pillaron al chico infraganti, pero, ¿adivina qué? No abrió la boca. En la India, parece que hasta los niños aprenden el código de la mafia. Nunca delates a tus cómplices. Tuvo que tragarse la rabia y dejarlo pasar, porque allí no servía de nada gritar, quejarse o llamar a la policía. En esa realidad, ser extranjera significaba estar siempre en el papel de la presa, y la selva urbana de Nueva Delhi no perdona. Es irónico. El lugar que promete espiritualidad y desapego es el mismo donde no puedes dar 2 pasos sin sentirte en un zoológico. Solo que la jaula eres tú. Y eso que lo peor aún no había comenzado, porque hasta la comida decidió entrar en juego. 4. Gastronomía de la desgracia. Después de tanta tensión pensó, ¿sabes qué? Me relajaré, probaré la comida callejera, sentiré el verdadero sabor de la India. Encontró un puesto lleno de gente. Buena señal. Si está lleno, es bueno. Se sentó, pidió, comió, pero algo raro había en el aire. Literalmente, cuanto más masticaba, más sentía un olor que parecía una mezcla de baño químico con el metro lleno de París. Entonces, ella levanta la cabeza y, para su sorpresa, descubre que la barraca estaba estratégicamente posicionada justo enfrente de un baño público. Sí, amigo mío, cada cucharada venía acompañada de un aroma 5 estrellas de alcantarilla gourmet. Y lo más curioso es que el vendedor servía todo con el mayor entusiasmo, como si aquello fuera una experiencia gastronómica de alto nivel. Ella solo podía pensar, felicidades India, de verdad saben cómo sazonar la comida con amoníaco y excremento. ¿El resultado? Se levantó rápido, dejó el plato y se fue de allí. Pero claro, no sin antes llamar la atención, porque en la India, si la comida no te tumba, el ambiente se encarga de rematar la faena. Pero no solo el estómago iba a sufrir. El siguiente golpe venía literalmente por el oído. 5. Estafas creativas. Si crees que ya has visto todo tipo de estafas, es porque nunca has estado en la India. Allí, la creatividad de los estafadores merece un premio. En medio de la calle, de repente, un tipo ofrece limpieza de oídos. ¿Ya lo has visto? El sujeto aparece con un kit improvisado, cual oferta especial, hisopo usado más una infección de regalo. Ella, que ya había leído sobre esto en internet, dijo un no rotundo y siguió caminando. Pero la cosa no acabó ahí. Una niña vestida de negro empezó a seguirla por las calles. Al principio parecía una coincidencia. De acuerdo, debe ir al mismo lugar que yo. Pero cuanto más rápido caminaba, más aceleraba la pequeña, hasta que quedó completamente claro. La chica estaba pegada a ella, esperando la oportunidad para sacar algo de su bolso. Fue entonces cuando se dio la vuelta y le dijo, ¿por qué me estás siguiendo? ¿Quieres decirme algo? Pues habla. Y la niña simplemente se congeló, mirando a otro lado, como una mala actriz de telenovela. Ahí se dio cuenta. En la India, las estafas no solo vienen de adultos trajeados. Vienen de niños, adolescentes, señores, vendedores. Es la versión turística de la ley de la selva. Si te descuidas, pierdes. Y cuando pensaba haberlo visto todo, terminó en una moto sacada de una película de secuestros. 6. La moto de la muerte. Después de escapar de una niña estafadora, un estudiante inoportuno, comida con aroma a baño y hasta una niña de negro queriéndole robar el bolso, ella pensó, ahora solo necesito un transporte decente y llegaré al hotel en paz. ¡Qué ingenua! Intentó pedir un taxi por la aplicación. El precio era 100 rupias, pero los conductores cobraban el doble con la tarifa. Tienes cara de turista, así que pagas más. Ella, cansada, acabó aceptando la propuesta de un tipo que le ofreció un aventón en moto. Se subió a la moto, contuvo la risa por el casco todo grasiento de aceite para el cabello y pensó,
Listo, ahora sí saldrá bien. Pero no. De la nada surge otro y se mete a la fuerza en el asiento de atrás. La escena: conductor al frente, ella en medio y un desconocido frotándose detrás. Un sándwich de turista. Y lo peor, el segundo tipo estaba ahí para robarle el celular. Sí, pagas el viaje y además te llevas un extra, un intento de asalto. Ella solo pensaba: Uber Pool versión India, tú, 2 extraños y 0 seguridad. Y si piensas que eso fue todo, espera a ver lo que le sucedió a su autobús en medio de la carretera. 7. Expulsada del autobús. Cansada de Nueva Delhi, decidió huir a Jaipur. Compró el boleto de autobús y pensó: ahora sí, voy a relajarme, dormir en el camino y olvidar esta pesadilla. Pero es que la India tiene un talento especial. Cuando crees que ya nada puede salir mal, te demuestra que sí puede. El autobús era viejo, sucio, parecía más un corral sobre ruedas. Aún así, se hizo amiga de algunos pasajeros amables. Compartieron un plátano, se tomaron fotos. Casi un ambiente de excursión escolar. Pero de la nada, en medio de la carretera, el conductor se detiene y simplemente la expulsa a ella y a otro pasajero en el arcén de la carretera. Ella, bastante confundida, preguntó: ¿pero esto de aquí no es la carretera? El conductor aceleró. Se fue sin decir nada. Imagínate la escena. De noche, camiones tocando bocina, y ella abandonada en medio de la carretera, cual extra de película india. Y para empeorar, los camioneros incluso reducían la velocidad para ofrecerle un aventón. El aventón era solo para ella. El otro pasajero no era bienvenido. Y es ahí cuando el viaje deja de ser turismo y se convierte en supervivencia. Después de caminar un buen rato, consiguieron un aventón con un buen samaritano, pero la lección ya estaba aprendida. En la India pagas el boleto y de regalo tienes un viaje forzado, al estilo mochilero hardcore. Es una experiencia que ningún guía te cuenta, pero que todo extranjero acaba descubriendo. Allí, hasta el transporte público es una ruleta rusa, sobre todo si eres mujer. Y como si no bastara con ser abandonada en el arcén, el golpe final vendría en forma de un accidente. Pero espera, ¿crees que tu vida es mala solo porque se te cayó el wifi durante el partido? Tranquila, mi amor, la cosa podría ser bastante peor. ¿Imaginas que te saquen de un autobús en plena carretera en India? Haz esto. Comparte este video con ese amigo que se queja de todo y escríbele: ¿ves? Deja el drama. Todavía no te han expulsado de un autobús indio en medio de la carretera. 8. El accidente. Después de tantos problemas, ella creía que por fin lo peor había pasado, pero la India todavía le reservaba el golpe de gracia. Al día siguiente, mientras caminaba tranquilamente, un sujeto de azul aparece en una motocicleta a toda velocidad y ¡pum!, la atropella con fuerza. El dolor fue instantáneo, el cuerpo en el suelo, la columna ardiendo, y el conductor se quedó parado a lo lejos, mirando como si hubiera tirado un cono de tráfico. Ninguna reacción, ninguna preocupación. Ahora, piénsalo. En cualquier otro lugar, atropellar a alguien es una tragedia. En India, solo es un detalle más en la rutina del día. Suerte que, por casualidad, había un equipo de filmación de documentales cerca. Corrieron, llamaron a una ambulancia, la socorrieron, mientras el tipo que causó el accidente seguía con cara de «no es mi problema». Y la mayor ironía, hasta en ese momento, la bloguera no sabía que este accidente sería solo el calentamiento para el siguiente nivel de la pesadilla, el hospital indio. ¿Pero puedes creer que el hospital logró ser aún peor que el atropello? 9. El hospital de la desesperación. Atropellada y con su columna dolorida, ella solo quería atención médica decente. Pero claro, un hospital en India es prácticamente una segunda ronda de tortura. La llevaron al mejor hospital de la región, donde hasta un médico se presentó como jefe de departamento. Elegante, ¿no? Pero en la práctica, el sujeto la examinó como quien toca el respaldo de un sofá viejo. Ni pidió exámenes, ni radiografías, ni nada. Solo palpó rápidamente y dijo: ¿no sangró? Entonces todo está bien. Tome estas medicinas y váyase a casa. Ella, en shock, imploró: por favor,
Al menos un examen de imagen podría ser grave. Pero el doctor Zen insistía. Relájese, tome dipirona y vuelva si le sigue doliendo. Imagina la escena. Te atropellan, no puedes ni caminar y el médico te trata como si te quejaras del dolor de una uña. ¿Y el detalle más absurdo de todos? Quien tuvo que llevarla al hospital fue precisamente el tipo que la atropelló. Sí, el mismo que la tiró de la moto, se hizo su transporte oficial. Y en el camino, conducía como si estuviera haciendo drift en Rápidos y Furiosos. Ahí te das cuenta de que en un hospital indio no sales con un diagnóstico, sales con una receta de medicamentos baratos y la certeza de que tu vida vale menos que el tráfico caótico de afuera. Y fue en ese momento que la coreana que soñaba con conocer la India terminó estallando en lágrimas. 10. Colapso emocional. Odio la India. Tras estafas, acoso, un accidente y un hospital pésimo, llegó la gota que colmó el vaso. Acostada en el hotel, con fiebre, dolor de cuerpo y el alma rota, encendió la cámara y colapsó. Odio la India, odio la India. Repetía eso llorando mientras intentaba explicar. Todo el mundo quiere engañarme. Estafas, estafas, estafas por todas partes. Y aquí viene el detalle que te rompe. Un indio todavía tuvo el descaro de decirle, pero es porque eres bonita. Ella, en su enojo, replicó, no, es por ser extranjera. Ese fue el punto de inflexión, cuando el viaje dejó de ser un problema turístico y se volvió un trauma. No se trataba solo de que fuera mujer, coreana o guapa. Se trataba de ser percibida como un objetivo, una cartera andante durante las 24 horas del día. Es irónico. Hay gente que vuelve de la India diciendo que encontró paz espiritual. Ella también regresó iluminada, pero de odio. Y lo más fuerte es que no apagó la cámara. Quiso registrar este colapso real, mostrando que detrás de las fotos bonitas de Instagram hay un viaje que puede convertirse en un infierno personal. Pero lo más curioso es que, en otro país, su experiencia fue exactamente la opuesta. Presta atención. 11. Comparación con China. Y aquí viene el detalle más loco. Este no fue su primer viaje. Antes de India, la bloguera fue a zonas rurales de China. Y mira, parecía otro planeta. Mientras en India los niños intentaban meter la mano en su bolso, en China, compartían sus bocadillos con ella, riendo y enseñándole a lavarse las manos en el arroyo. En Nueva Delhi, taxistas inventaban el precio. Allí conductores paraban para darle aventones gratis. Carreteras limpias, gente sonriente, hospitalidad real. La diferencia era abismal. No era lujo, sino respeto. Mientras la India la hizo derramar lágrimas de odio, China la hizo sonreír sin ningún esfuerzo. Ese choque cultural deja la pregunta en el aire. ¿Cómo pueden dos países vecinos tratar al extranjero de formas tan opuestas? Y el público siente dos cosas al mismo tiempo. Alivio, al ver que no todo viaje es una pesadilla, e indignación, porque se percibe cómo la experiencia turística depende totalmente de cómo la cultura local considera al extranjero. Y después de esa montaña rusa de caos, te pregunto, ¿aún tendrías el coraje de viajar a la India? Porque mira, la coreana salió de allí llorando. Yo quedé traumatizado solo de verlo. Y probablemente estés pensando, menos mal que mi mayor preocupación hoy fue la fila del pan. Así que haz lo siguiente. Si sobreviviste hasta aquí, comenta abajo, pesadilla india. Quiero ver quién es guerrero para ver este video hasta el final sin apagarlo en medio de la agonía. Y claro, no te olvides de suscribirte al canal y ver el próximo video que ya está apareciendo en la pantalla. Te prometo que la próxima historia no te va a causar gastritis, o tal vez sí, pero al menos nos vamos a reír juntos. Nos vemos, gente, y hasta la próxima.